La oferta general es la que manejamos en este momento en las instituciones educativas, que es los procesos de inclusión que estamos haciendo con los chicos con discapacidad auditiva, visual, física, intelectual, autismo, psicosocial. Bueno, acá ya tocamos otra vez lo de la primera diapositiva. Hablamos de qué procesos de apoyo pedagógico se necesitan. Si se dan cuenta lo importante que es el análisis de ese proceso de apoyo del estudiante, porque acá empezamos a mirar si el estudiante necesita el primer cuadrito, que es diseño universal de aprendizaje, múltiples formas de presentación de la información, múltiples formas de evaluación de la información y múltiples formas de motivación de la información, ¿sí? Entonces ahí miramos si el estudiante necesita un DUA o si pasamos al siguiente y necesita un ajuste razonable didáctico, que podemos encontrar en discapacidad, más que todo auditiva y visual didáctico, intelectual también, pero en cualquiera la podemos encontrar realmente. Sí, o sea, eso no se ha determinado por tipos de discapacidad, pero digamos que con mayor regularidad lo podemos encontrar en la sensorial, que es auditivo y visual. Entonces tenemos que hacer adaptación de material, de espacios, de tiempos, y hacemos como la explicación de esas adaptaciones que vamos haciendo. Los ajustes razonables curriculares, ya habíamos hablado, priorizar, modificar, introducir, flexibilización curricular. Aunque ustedes no encuentran todos los tipos de flexibilización, de ajuste curricular dentro de ese cuadro, el profesional, en este caso el psicólogo, con apoyo del docente y de familia, y si es necesario de los directivos, pues hace una descripción de cómo va a ser ese ajuste curricular. ¿Sí? Entonces se va a hacer priorización porque tal cosa se va a hacer, modificación porque tal, se va a cambiar porque tal. Entonces ahí lo vamos describiendo paso a paso. Bueno, pasamos ya a lo que es la parte del PIR. Entonces ya entramos en materia como tal, pero todo lo que hemos venido hablando hace parte del PIR. Ya van a darse cuenta por qué. Cuando empezamos a hablar de PIR, empezamos a hablar de estrategias para la implementación de los ajustes razonables didácticos dirigidos a estudiantes con discapacidad, estrategias para la implementación de los ajustes razonables curriculares dirigidos a estudiantes con discapacidad, recuerden, limitado, didáctico, extenso y generalizado, curricular. Bibliografía que el profesor de apoyo sugiere al docente para consolidar la estrategia pedagógica inclusiva. Bueno, aquí les quería, pues les quise poner esto porque pues digamos que este video va a estar apoyado con material de dónde están las características de funcionamiento, algunas estrategias de apoyo para cada tipo de discapacidad y pues cómo esto podría relacionarse, que ya se los voy a explicar, con toda la parte del manejo del instrumento del PIA. Bueno, El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante.
Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. A partir del video que acabamos de observar, que es el caso de Lorenzo, y pues yo les traje esta pequeña reflexión, que sí, ya espero que ustedes lo hagan allá, pero pues quise plantear estas preguntas porque el PR, quise dar como esa entrada al PR, ¿cierto? Como tal ya el instrumento del PR, porque hemos venido hablando de muchas cosas del PR. ¿Cuál crees que es tu caso? ¿Sí? Pensémonos en ese estudiante que tengo en mi aula de clase. Seguramente ese es mi caso. ¿O qué caso tiene ese estudiante? Realmente el video lo que nos muestra un poco es que todos tenemos un caso. ¿Sí? Entonces pensémonos, ¿cuál crees que es tu caso como persona? Puede ser que tu caso sea el estudiante que tienes en tu aula que tiene discapacidad y tú no has logrado comprender cómo ayudarlo. Ese podría ser tu caso. Otras cosas podrían ser. ¿Cómo afecta tu caso a ti y a los demás? Digamos que tu caso es un estudiante con discapacidad. Entonces, o tengo una persona con discapacidad y tiene su caso. ¿Cómo empieza a afectar ese caso a tu autoestima, a tu autoimagen, ¿cierto? ¿Cómo yo motivo a mi estudiante que esté ahí?
cómo a mí me desmotiva no poderlo ayudar, por ejemplo, ¿sí? Y cómo eso empieza a molestar también digamos, al ciclo regular de una aula de clase, ¿no? Entonces, tenemos a estudiantes con aptitudes disruptivas, ¿sí? Conductas bien complejas de trabajar, entonces nos empieza a generar estrés. Pero pues también hay que analizar por qué llegan esas conductas, ¿sí? Entonces es bien importante que busquemos unos espacios para trabajar toda la parte de características de funcionamiento para que comprendamos por qué mi estudiante a veces entra en esas conductas que yo a veces no entiendo, ¿sí? Que empieza a generar eso. ¿Qué casos he visto en otros? Podemos pensarnos también qué caso está trabajando, cuál será el caso que tiene mi estudiante con discapacidad visual, cuál será el caso que tiene mi estudiante con discapacidad intelectual, qué estará más cargando en ese caso que no la ha podido dejar hacer una buena inclusión. ¿Cómo has sobrellevado el caso? ¿Cómo crees que tú has apoyado el que ese estudiante con discapacidad lleve y sea más fácil de cargar ese caso? Una persona con discapacidad socialmente ya está marcada, ¿no? Lamentablemente nuestra sociedad actual está marcada y ya él se siente diferente, se siente porque pues todos somos diferentes, ¿no? Y no sabemos el proceso, no sabemos qué tanto está afectando su imagen, su autoestima, la familia. Bueno, hay que pensar un poco y trabajar un poco la empatía en esa parte de cómo yo ayudo a ese ser humano sin pensar que tiene discapacidad, sino que es un ser humano. Y a partir de que es un ser humano, yo debo ayudarle. Ahí les dejo esa reflexión y espero pues les sirva. Bueno, también quería mostrarles estas imágenes para que pensemos qué emoción me produce. También es como una reflexión que ustedes hacen allá solitos y para que nos demos cuenta que la diferencia se debe desde muchos ámbitos, ¿sí? Hablamos intelectual, física, etnia en esta imagen, racial, sexual, ¿cierto? De género. O sea, hay muchos tipos de diferencia que nosotros a veces dejamos pasar por desapercibidamente, pero que realmente también necesitan muchos apoyos y ajustes.